santidad, te adoro a ti, Señor. Oh, te adoramos, oh Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. A ti. Maravilloso es poder entrar en su presencia. Te adoro a ti, Señor. Oh, te adoramos. Te adoro. Damos gracias a tu nombre, oh Dios. Yo quiero que usted le brinde fuerte aplauso al Señor en esta hora. Pueda adorarle con sus palmas, alabarle. En este momento creemos que Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y que seguirá haciendo. Él mismo ha producido en nosotros el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Nos gozamos en el Señor por todos los que se han estado conectando por medio de las redes sociales. Les bendecimos. Damos gracias al Señor por ellos, por esas personas que desde Colombia, desde Venezuela, desde Chile, desde Perú, desde España nos han estado mirando, especialmente también nuestros amigos y hermanos de los Estados Unidos, la familia Vaquero y todos aquellos que continuamente nos siguen por medio de las redes sociales. De verdad, muchas bendiciones a sus vidas. Y de la misma manera bendecimos la vida de todos los que hoy están presentes. Un grupo de hermanos, amigos venezolanos que hoy también nos visitan, sean bendecidos de una manera especial. Y bueno, y no queda de más poder también saludar a toda la iglesia presente que hoy está acá. Nos gozamos en el Señor por todas las cosas. El martes pasado estuvimos hablando algo muy específico sobre lo que eran las mentalidades o los pensamientos que hemos venido construyendo en el trayecto de nuestra vida. Cada uno de los que hoy está acá es el producto de lo que sucedió en un pasado. Usted de repente, usted puede decir el día de hoy, tengo una amiga que es amargada porque desde pequeña le dieron, la teta era de limón y a partir de allí se amargó toda su vida. O usted puede hablar de alguien, incluso de sí mismo, el por qué usted es hoy de esta forma en la que es. Usted es alegre, dinámico, o usted le gusta decir muchos dichos, o X por causa de tener una mamá dichosa, o no se dice así, ¿no? Una mamá con muchos dichos, pues. Entonces, hoy en día somos el reflejo de lo que en un pasado se aportó a nuestros pensamientos, se aportó a nuestra cultura, se aportó a nuestras vidas. Hay una historia que me fascinó cuando la leí, me impresionó principalmente cuando la leí porque no había notado quizás la influencia que puede tener una vida en los primeros pasos o en sus primeros caminar. Hablamos de los niños. Un niño desde su primer año hasta sus 6, 7 años de edad, es cuando absorbe todo el ambiente, todo lo que es el aprendizaje, todo lo que recibe, todo lo que él va a hacer en su futuro, lo recibe allí en esa niñez. Y hay una historia de una niña llamada Oksana Malaya. Oksana Malaya es una joven, o para ese tiempo una niña, que nació en Ucrania, en un pueblo llamado Ruso. Esta niña, con papá y mamá drogadictos y alcohólicos, lamentablemente a la edad de 3 años, los padres ya ni veían por ella. Su vida era basada bajo el alcoholismo, basada en consumir droga, consumir alcohol. Y un día, en una pelea entre ellos, dejan a la niña en la parte de afuera de la casa. Imagínense una niña de 3 años de edad al frente de la casa, con frío, con todo aquel asunto, y los padres alcoholizándose, drogándose, se van adentro y dejan a aquella niña allá. Aquella niña gatea y llega hasta un establo cercano donde lo que habían eran puros perros de allí del pueblo. Los perros del pueblo vivían en ese establo y sorprendentemente los perros adoptan a esta niña de 3 años de edad. Y los perros comienzan a hacer la parte de su familia. Era tanta la drogadicción que tenían los padres que se olvidaron de que tenían hijos. Se olvidaron totalmente de que tenían una niña pequeña.
Resulta que esta niña, y la historia es verídica, yo pensé que era una historia ficticia, no, una historia verídica. Esta niña, los perros terminan alimentándola. Cuando tenía frío, los perros se acostaban alrededor de ella y ella buscaba el calor de los animales. Esta niña no aprendió a hablar, aprendió a ladrar. Esta niña no aprendió a caminar con sus dos pies tranquilos, aprendió a caminar en 4 patas. Duró 5 años con los perros en un pueblo, hasta que unos vecinos de por allí se dieron cuenta que la niña se la pasaba puro con los perros y llamaron al gobierno, a los que podrían ayudarle, y agarran a la niña. Cuando tratan ya de 8 años de edad, de 3 a 8 años, ya de 8 años de edad, esta niña no hablaba, sino que ladraba, no caminaba, sino que corría en 4 patas, se bañaba como los perros, sacaba la lengua, todo era imitación a los perros. Esto llamó tanto la atención de las comunidades que comunidades de científicos desearon investigar sus pensamientos, su forma de ser, y comenzaron a tratar de levantarle la cultura a la niña, enseñarle idioma, enseñarle lenguaje, enseñarle a pararse sobre sus 2 pies, a caminar. Lograron hacer muchos cambios en la niña, pero hubo una afectación. Esta afectación vino a raíz de todo lo que vivió en su niñez, que hasta el día de hoy sigue siendo afectada en algunos ámbitos sociales y quizás también podríamos hablar en algunos ámbitos morales. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay etapas de nuestra vida en cuanto nosotros nos desarrollamos o percibimos el aprendizaje que marcan para siempre lo que somos. Hay algo que marca para siempre lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú traes. Una de estas cosas la identificó Platón. Platón sacó una historia, hizo una narrativa, se la voy a narrar. Platón identificó a 3 personas en una cueva y dijo, fueron colocadas las 3 personas en aquella cueva con vista amarradas, dice, las personas las amarraron, las personas las tenían cautivas, no podían mirar afuera de la cueva sino a espaldas de la cueva. O sea que lo que ellos podían ver de la cueva era el fondo y no el inicio. Estas 3 personas solo tenían visualización de las sombras que podían pasar por el frente de la cueva. ¿Por qué? Porque al estar amarrados de espaldas de la cueva, desde muy temprana edad, no tenían percepción del mundo. Lo que había fuera de la cueva era una fogata, y esa fogata alumbraba todo lo que pasara por el frente. O sea, que pasaba un ser humano, y aquel ser humano que pasaba, era lo que ellos veían era solamente la sombra de un ser humano. Si el ser humano que pasaba por allá, la persona que caminaba por aquel sitio, llevaba un costal en los hombros, lo que se iba a ver era una figura de alguien llevando un costal en los hombros. Pero todos sabemos que las sombras no son un diseño exacto de lo que nosotros somos. Porque cuando usted se para en contra del sol, usted va a ver sus sombras muy alargadas. Y dice, cuando se ve, dice, qué delgado estoy. Aunque usted no esté delgado, la sombra lo hace ver delgado. ¿Sí me explico? Y si usted camina con un costal en el lomo, la sombra va a reflejar no el costal, sino una deformidad en la persona. Resulta que durante muchísimos años estas personas lo único que veían eran sombras de lo que podía pasar por allí y tenían una percepción de sombra del mundo exterior. En un momento determinado, uno de ellos logra zafarse, dice Platón. Se zafa y logra salir y observa el mundo tal cual y como es. En el momento que observa todo como es, ve los árboles, ve el sol, ve la luz, ve la claridad, ve a los seres humanos tal cual como son, ve a las personas caminando, ve carruajes, ve carretas, ve de todo y se impresiona. Y tanta fue su impresión que dijo, necesito ayudar a los que están dentro de la cueva. Y se va corriendo a la cueva y les dice a los que están allá,
Oye, allá afuera hay un mundo completo, hay ríos, hay agua, hay de todo en aquel lugar. Y la gente de la cueva le decía, tú estás loco. No puede ser, te afectó la luz de la salida de la cueva. Y dijo, no, yo quiero que ustedes los vean. Y cuando trataron de liberar de las cadenas a los que estaban ahí dentro de las cuevas, los golpearon. Fueron amantes de sus cadenas, fueron amantes de su oscuridad, fueron amantes de todo lo que ellos habían percibido desde podríamos decir, desde sus inicios. Ahora, ¿a dónde yo voy con todo esto? Nosotros somos amantes en muchas ocasiones de nuestras cadenas. Somos amantes de las cosas que aprendimos durante mucho tiempo, sin saber que nos afectaron de una o de otra forma. Sin saber que todo lo que hemos estado viviendo, lo vivimos por causa de una afectación y peleamos por dicha afectación. Es lo que decía yo en una ocasión sobre el síndrome de Estocolmo. La persona que le maltrata, la persona que le golpea, la persona que la tiene secuestrada, termina una simpatía hacia el secuestrador, hacia el maltrato, hacia todo lo malo, tanto así que terminamos defendiendo aquello por lo cual nos maltrató o nos dañó durante un tiempo. Entonces, vemos personas dentro de nuestro contexto y dentro de nuestro contorno amando las cadenas, amando todavía el ladrido de un perro, amando la cultura animal, sabiendo que hay una mayor libertad en los ámbitos donde podríamos nosotros tener una mejor visualización. Hay una historia en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, se la voy a leer, yo creo que vamos a tenerla también allí en pantalla. Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacían, dice que había una multitud de ¿qué? De gente enferma, de paralíticos, de ciegos, de gente necesitada. Miren esto, había un ambiente que lo único que se podía ver dentro de aquel ambiente era necesidad. Era miseria, era gente llorando, gente sufriendo, gente padeciendo, y en todo aquel ambiente había un hombre específico que era paralítico. Tal vez el ciego corría y se podía lanzar al estanque porque había una cultura, escúchelo, no era una ley bíblica, no era un mandamiento de Dios, no era la mano de Dios que bajaba y movía el estanque, no era una cultura del tiempo, era una ideología de la época, que decían que un ángel bajaba, movía las aguas, y cuando las aguas se movían, el primero que llegara a las aguas iba a ser sanado. Y esto se corrió y se internalizó en todas aquellas personas, y esto llevó culturalmente a todos los paralíticos, ciegos, enfermos a aquel lugar. Pero había uno en particular que dice las Escrituras, y lo vamos a leer, dice, estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiese al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía. Y había allí un hombre que hacía 38 años, imagínense, 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús mira la necesidad, 38 años en una posición, 38 años con una enfermedad, y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre no le responde
responde al maestro la pregunta. Aquel hombre dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Vamos a analizar poquito esto. Porque cuando el Señor se acerca a aquel hombre, le dice específicamente, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre sale con una respuesta que no va acorde a lo que se le está preguntando. Porque si yo le pregunto a usted, ¿tiene hambre? Usted me va a decir sí o no. ¿Quiere comer? Sí o no. ¿Quiere ser sano? Sí o no. O sea, una respuesta básica, algo lógico. ¿Tiene hambre? Lo que pasa es que yo sé que tienes hambre, mi amor. Ya te conozco. Ya se me fue la onda con esta mujer ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a usted le preguntan o le hacen cualquier tipo de pregunta y usted, no, lo que pasa es que yo comí temprano, pero lo que me comí fue un pancito sin queso y fue un pancito pequeño. No, ya va, yo no te estoy preguntando qué comiste en la mañana, yo no te estoy preguntando qué tipo de alimento tú consumiste el día de hoy. Solo la pregunta está basada en si tienes hambre o no. ¿Me explico? Aquí se le está preguntando a este hombre que si él quería ser sanado. O sea, 38 años con una enfermedad y lo que responde es que yo no he podido bajar a las aguas porque cuando mueven las aguas hay gente que es más rápida que yo y algunos corren, otros trotan, algunos ya están en la orilla y yo no llego a tiempo. ¿Qué es lo que había en su mente? En su mente era una cultura preestablecida de lo que sucedía en su ambiente. Había algo preestablecido en el contorno que lo que él responde es conforme a lo que él vive, no a lo que él necesita. Y aquí voy, porque muchas veces nosotros respondemos es en cuanto a la cultura que nos domina, en cuanto a las ideas que nos dominan, en cuanto a los pensamientos que predominan en nuestra vida y no en cuanto a la realidad de Dios para con nosotros. Se lo explico mucho mejor entonces, para que podamos entrar en entendimiento. Hablaba yo el martes sobre algunos ámbitos de los pueblos, sobre la Llorona, sobre el Silbón, para los que somos venezolanos ya conocemos de qué se trata, sobre el Carretón, tantos mitos. Y gente mitológicamente se asusta cuando escucha a medianoche a alguien silbar, es el Silbón, Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienzan a decir cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque ya hay un concepto preestablecido en el pensamiento, el cual nos induce a creer más en esos conceptos que en lo que la Biblia realmente nos pueda enseñar y decir. Ahora volvemos al término de la cueva. Hay una realidad bíblica establecida que me trae libertad, pero yo sigo pensando en que no he podido bajar a las aguas cuando el ángel mueve las aguas porque hay otros que son más rápidos. Ya va, se te está presentando una luz, se te está presentando una verdad, se te está presentando algo que es diferente a lo que tú has creído, algo que es diferente a lo que tú has pensado, algo que es distinto. Necesitamos entonces pensar en el rompimiento. Ok, ya va. Yo no puedo seguir pensando mediocremente de que otros se adelantan, que otros pueden y yo no puedo. Yo tengo que pensar que el que tengo delante de mí es el que puede producir un milagro en mi vida. Entonces, cuando yo rompo con la cultura que me rodea, entonces puedo tener acceso a lo que Dios declaró sobre mi vida.
Mientras que yo no rompa con la cultura que me rodea, voy a vivir esclavo de cadenas, de oscuridad, de tiniebla, voy a ladrar, voy a caminar en cuatro patas. No sé si me estoy dando a explicar en este ámbito. Cuando nosotros se nos presenta la luz del Evangelio, la verdad de Cristo o las verdades escriturales, necesitamos tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? O creo en la verdad y acepto la verdad, o sigo en la mentira y sigo esclavizado en cosas que no convienen para mi vida. Entonces Cristo se presenta y le pregunta, ¿quieres ser sano? Aquel hombre comienza con toda su narrativa, pero al final le dice, sí, yo, eso es lo que yo deseo. Instantáneamente no se dirigió más nadie, sino que le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Porque lo único que necesitamos nosotros para entrar en los ámbitos que Dios determinó en nuestra vida es creer. Es lo único que necesitamos. Yo necesito romper con la cultura pasada y creer con lo presente de Dios. Creer con lo que Dios está estableciendo dentro de nuestras vidas. ¿Cuánta gente no vive enferma solamente por un pensamiento? ¿Cuánta gente no vive en ansiedad por un pensamiento? Por algo que le llegó a la mente, y a partir de eso que le llegó a la mente comenzaron a enfermarse. Ahora hay mucha gente esclavizada en pensamiento simplemente porque hubo alguien que se lo enseñó. Y aquí voy con las doctrinas. Porque dentro de la iglesia evangélica, que ha sido mi lucha desde que tengo conocimiento de algunas verdades, ha sido mi batalla continua de que nosotros como iglesia evangélica, en vez de traer libertad, lo que hicimos fue traer cadenas. En vez de traer libertad a los pensamientos, lo que hicimos fue esclavizar a personas. Y para la muestra un botón, ¿cuántos de los que hoy no están o están en esta casa no llegaron a escuchar sermones como te vas a ir al infierno si sigues en la condición? Entonces, hicimos una cadena de infierno en la que condenamos a la gente, las martirizamos por una conducta, por un pensamiento, por un estilo de vida, y no salimos o no sacamos a la gente de ese infierno solamente con el temor de que no se nos vayan de la iglesia o dejen de venir. Entonces hay una esclavitud mental con conceptos bíblicos dentro de las iglesias contemporáneas. Hay esclavitud teológicas, hay esclavitud ideológica, pero ¿cómo no es mucho mejor pensar de que yo sigo a Cristo por el amor de la cruz? Yo sigo a Cristo es porque Él murió por mí, no porque me voy a librar del infierno. No, yo sigo a Cristo es porque Él me salvó y murió, no mereciéndolo yo, no siendo yo merecedor. Él hizo un sacrificio. Y por eso le amo, le sigo y le busco. No le amo, le sigo, le busco porque, ay, el infierno es el que me está esperando si yo no me aparto del pecado. No. Y le estoy hablando simplemente de un concepto básico que la iglesia durante mucho tiempo ha predominado, que la ideología y que las religiones del mundo han establecido cuántas condenaciones, cuántos juicios, cuántas cosas, cuántos indultos no se han tenido que pagar por sacar del purgatorio a alguien que de repente todavía están sacándole el pie y se recordó la persona que era mocho y ya no necesitas pagar más porque el pie no lo tenía. Entonces, pagamos, sufrimos y nos mantenemos esclavizados simplemente porque no vimos una verdad. Hay un hombre dentro de las Escrituras, me llamó la atención cuando comencé a compararlos con estas esclavitudes mentales. Un hombre que hacía llover fuego del cielo, un hombre que decapitó a 700, 800 profetas de Baal, una cantidad enorme, un hombre que lo que le pedía a Dios, Dios lo cumplía, era conocido específicamente en las Escrituras como el profeta de fuego. Así era conocido. El hombre que hacía que cayera fuego del cielo y consumiera lo que él pidiera que se consumiera. Pero en un momento una mujer llamada Jezabel dice, te voy a matar. Y este hombre sale corriendo. Tuvo que haber un problema mental en su vida
para que le huyera a una mujer que declaró que lo iba a matar, cuando él ya había matado a 700 profetas de Baal, cuando ya él había hecho llover fuego del cielo, en un momento determinado, una sola mujer. Es que son terribles las mujeres, hermano. Tengan cuidado, cuídense de ellas. Por eso dice la Biblia, cuídate de la que duerme a tu lado. Bueno, es de la carne, hermano, no es de la esposa, no, pero igualito. Hacemos aquí la comparativa y el error teológico también lo metemos. Pero este hombre le huyó a la mujer, le salió corriendo, se tiró debajo de un enebro y dijo, ojalá yo deseo que me hubiese matado, deseo morir, ¿por qué estoy en este asunto? Oye, después que viste cómo Dios levantó el fuego y consumió el altar, cuando decapitaste todos los profetas de Baal, una mujer dice, te voy a matar y tú huyes. Entonces había un ambiente en su contorno, había un pasado en su vida, había algo que le decía, no puedes. Cuando la realidad del asunto es que yo, aquí muy particular, un hombre que hace llover fuego del cielo, puede decir que se le detenga el corazón a esa mujer y se le detiene, que le dé un infarto, que le dé gastritis, que eso mismo, que se le caiga la lengua. Señor, mire, esos son los milagros que uno a veces quisiera ver, hermano. Padre, Señor, que la lengua se le duerma, pero no se le duerme, se le despiertan más. Bendito, y el que se ríe es porque sabe que es verdad. Uno desearía, mira, es que cuando están regañándolo a uno más que todo, cuando le están formando aquellos líos, uno dice, Señor, la lengua. Pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, imagínese usted un hombre que hacía que literal, que el fuego cayera del cielo. No podía ser que esta mujer se muriera. No podía ser que a esta mujer le pasara cosas. O sea, este hombre podía hacer cualquier cosa con esa mujer. Pero hubo algo que lo hizo huir. Hubo algo que lo hizo correr, desmayar en el ambiente cuando hubo una declaración sobre su vida. Le dijo, hoy te voy a matar. Y este hombre salió corriendo. O sea, vuelvo a las cadenas, a las prisiones, porque hay ambientes en los que nosotros somos prisioneros todavía. Usted puede ver a alguien muy alegre, muy feliz, brincando, saltando, pero hay ambientes específicos que todavía están atados. Hay ambientes específicos que todavía tienen ataduras. Y cuando se encienden las luces rojas, salen corriendo. Cuando se encienden los focos, entonces dicen, no, este ámbito no es para mí. Hey, pero tú eres el hombre de Dios, tú eres la mujer, tú eres la persona que Dios eligió para este ámbito. No, pero es que esta me dijo que me iba a matar, ya. Y se fue y se tiró en un enebro, comenzó a llorar y dijo, aquí deseo que me mate, Señor. Y allá Dios le fue a hablar, lo levantó y le dijo, levántate y camina. Y allá, después que comió, que Dios lo levantó, se volvió a tirar. O sea, ¿qué pasó en Elías? ¿Qué pasó en este hombre? Es lo mismo que pasa en muchos de los que hoy estamos acá. Y mire, yo le voy a poner el ejemplo de muchos venezolanos. Porque para mí es un acto heroico cruzar esa selva. Cruzan la selva. Sí, algunos dicen, ay, que me iba a comer jaguar, que los monos, que el río, que los peñascos, que casi me muero, que vi no sé cuántos muertos en el camino, que esto, que lo otro. Llegan aquí y una frontera, no, me voy para Venezuela de nuevo. O sea, no entiendo por qué si padeciste tanto desde allá hasta acá, aquí te cuesta mucho echar para adelante. ¿Me explico? O sea, sufriste todo lo que sufriste de cruzar naciones, de correrle a la migración, de hacer cantidad de cosas. Y llegas acá y ya te echas a morir y ya no puedo más y ya me voy y compran un boleto de avión y rumbo a Venezuela de nuevo. O rumbo a otra nación para atrás. Llegaste aquí es porque Dios permitió que llegaras acá. Estás con vida, estás en pie. Y ahora lo hablo en términos general. Estamos hasta este punto. Estamos hasta este sitio. Y si Dios me permitió estar hasta acá es por algo.
Si Dios me trajo hasta este momento porque hay un ámbito de gloria, hay un ámbito de propósito, hay un ámbito de vida que me trajo hasta este sitio. Y Dios no me va a dejar, ni si no me dejó morir en la selva, si no me dejó morir con el COVID, si no me dejó morir con alguna enfermedad, si no me dejó morir con la crisis, si no me dejó morir con las situaciones difíciles, entonces en este tiempo tampoco me va a dejar morir. Una de las cosas que Dios desea que tú tengas es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no se declara en derrota. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, primero tenía un pensamiento: quiero matar a la iglesia. Ese era el pensamiento de él. Todo aquel que se hace llamar cristiano lo aniquilo, lo voy a meter a las cárceles, los voy a llevar presos. Y persiguió a la iglesia. Un día se presentan y agarran a un joven llamado Esteban. A Esteban, Saulo dice: consiento, apedréenlo. Y ahí se paró Saulo a mirar cómo lo apedreaban. Saulo consintió la muerte de Esteban. Pero más adelante dice, pidió carta. Necesito que me den carta los reyes, los príncipes, los sacerdotes, denme carta, porque en cualquier ciudad que llegue quiero ir respaldado para poder matar, encarcelar y hacer lo que sea necesario con esta gente. Resulta que agarró su cuerda de secuaces y se fue. Y entrando a una ciudad, un resplandor, la luz lo tira al piso. Y en aquel momento, cuando aquel cae al piso, escucha una voz, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y le dice: ¿quién eres tú? Porque no te conozco, yo quiero saber quién eres. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero se le aparece Jesús y le dice: yo soy a quien tú estás persiguiendo. O sea, tú no estás persiguiendo a la gente, tú me estás persiguiendo a mí. Y de aquel momento, Pablo tuvo que determinar en dejar la cultura ideológica que él traía de perseguir a la iglesia para convertirse también para ser un perseguido. O sea, no le fue fácil dejar toda una cultura, porque él defendía su iglesia, él defendía su ideología, él defendía todo lo que él estaba recibiendo. Pero en aquel momento determinado se topa con el Señor y a partir de ese momento el Señor le dice: o ahora, ¿tú sigues en tu mismo ámbito o me sigues a mí? Y Pablo toma la determinación, y se lo estoy parafraseando, no lo dice literal. Pablo toma la determinación de seguir a Cristo, pasa un proceso de aprendizaje, comienza a recibir todo aquel mover de Dios en su vida, es golpeado, es maltratado, hasta llegar en un ámbito en decir: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Qué quería decir Pablo con esto en el ámbito o en el trayecto de su vida? Que en toda su vida, desde que conoció aquel resplandor que le habló el Señor, hasta el momento de su declaración, había recibido maltrato. Había pasado por cárceles, había sido golpeado, había sido apedreado, había sido mutilado. O sea, le había pasado de todo. Y cuando él dice: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, es porque él se podía quitar la ropa y podía mostrar las cantidades de maltratos que tenía en su piel. Ahora, ¿qué fue lo que produjo el maltrato en la vida de Pablo? ¿Qué fue lo que produjo? Produjo madurez, produjo una mejor visualización del propósito de Dios en su vida. ¿Qué te puedo decir yo con esto? Que todo lo que tú has estado viviendo, todo lo que tú has estado pasando, el maltrato, la crítica, la murmuración, el proceso, las carreras, el quedarte sin dinero, el quedarte sin nada, es un proceso de parte de Dios para que entiendas lo que Él quiere hacer en ti. Si has llegado hasta donde has llegado, es porque Dios te ha impulsado, porque Dios te ha promovido,
porque Dios te ha motivado. Y eso que está haciendo Dios, muchos pueden decir, sí, tengo marcas en mi cuerpo, sí, tengo marcas en mi pensamiento, he sido marcado por gente que me maltrató verbalmente, por gente que me ignoró, por gente que me pisoteó, he sido maltratado por gente que tal vez me quiso apedrear, he sido maltratado por gente que me quiso meter preso. Mire, si alguien tiene testimonio de este asunto, es el que le está hablando en esta hora. Gente me ha criticado, gente me ha murmurado, gente ha dicho cantidades de barbaridades, gente me ha querido ver muerta, gente me ha querido ver enterrada, gente no me quiere ver aquí parado, ni pastoreando una iglesia, ni predicando el evangelio, pero hasta el día de hoy voy a seguir haciéndolo, porque yo no lo estoy haciendo por la gente que me critica, lo estoy haciendo por el propósito que me llamó, por aquel que me tomó como soldado, por aquel que me llamó desde los lugares donde yo no valía nada y me puso en un lugar donde valgo por su gracia, donde valgo por su sangre, donde valgo por la cruz. Y a partir de ese pensamiento, a los que no les gusta le da calcome, a los que no les gusta le pica los oídos, a los que no les gusta se duelen. Por eso sigo avanzando, porque hoy en día puedo decirte con seguridad y certeza que Dios te trajo a pesar de todo lo que viviste. Que lo que está haciendo Dios contigo es prepararte, que lo que está haciendo Dios contigo es capacitarte, que lo que está haciendo Dios contigo es llevarte a otro ámbito, y no un ámbito religioso, no un ámbito religioso cultural, no, a un ámbito de libertad bajo el conocimiento de las verdades escriturales, que lo que hace es abrirme los ojos a la realidad del mundo y no mantenerme en una cueva escondido con la visualización de un religioso evangélico que lo único que sabe hacer es cerrarle la mente a los que los están escuchando y no abrírsela. Porque la gracia lo que hace es devolvernos el cerebro para que pensemos por nosotros mismos. La gracia lo que hace es devolvernos los pensamientos para que nosotros podamos tener pensamientos de libertad y no de cautiverio. La gracia lo que va a producir en nuestra vida es que podamos tener un panorama completo del mundo y no un panorama cerrado de lo que alguien quiso decirnos o enseñarnos. Y eso es lo que el Señor determina para nosotros, que podamos entender la gracia, la verdad. Salgamos de la cueva, dejemos de caminar en cuatro patas y ladrar, porque eso es lo que quiere la gente. Pero cuando alguien entiende, cuando alguien ve la luz, cuando a alguien se le despeja el pensamiento, cuando Elías logró entender, porque Elías fue llevado a la cueva. Elías después que le dijo, yo me quiero morir porque esta mujer me quiere matar. Yo me imagino al Señor allá en el cielo, pero este hombre, ¿qué le pasa? Si acaba de matar a 700 profetas, si acaba de ver el fuego del cielo descender, ¿por qué le huye? ¿Qué le pasa? Y en una cueva el Señor lo confrontó y le dijo, mientras tú estás llorando aquí como un niño, se lo estoy parafraseando, no lo dice así, se lo estoy parafraseando. Mientras tú estás aquí llorando, yo tengo a miles de hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y si tú no te atreves a levantarte y hacer el propósito para el cual yo te llamé, 1000 hombres están levantando la mano, yo lo hago. Y a Dios le plació elegirte a ti. ¿Me explico? A quien Dios le plació para usarlo, para que el fuego descendiera, para que decapitara a los profetas falsos de Baal, fue a ti. No le plació a más nadie. Y mientras que otros están haciendo fila por lo que Dios te está dando a ti, tú estás llorando porque una mujer dijo que te iba a matar. ¿Me explico en esto? Igual estaba aquel hombre llamado Pedro. Mientras que estaba allá persiguiendo a la iglesia, tuvo que salir de la oscuridad de la religión, de la oscuridad del dogmatismo, de la cueva donde se había metido ideológicamente. Y cuando Pedro entendió el propósito, comenzó entonces a predicar en contra de él. Comenzó a enseñar y a ganar gente a favor de la gracia y en contra de la ley. Y no es que hablaba en contra de la ley despectivamente, sino que hablaba en contra de la ley como algo que caducó. Y hablaba de la gracia como algo que estaba vigente.
Y hoy es lo que nosotros tenemos que entender, que no todo lo que aprendimos en el transcurrir de nuestras vidas es real, que tenemos que entender hoy en día que lo que aprendimos en el transcurrir de nuestra vida en ocasiones nos encadenaron, en ocasiones establecieron conductas que no estaban correctas, en ocasiones lo que aprendí en el trayecto de mi vida lo que hizo fue frustrarme en algunos ámbitos, pero cuando la luz, el resplandor del día, la luz de la palabra, el evangelio llega a mi pensamiento, entonces comienzo a ver el panorama totalmente diferente. Y es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos poder ver a la luz del evangelio, a la luz de la palabra, lo que Dios determinó para mi vida. No lo que un hombre, no lo que una ideología, no lo que un concepto religioso puso en el tapete y me lo comí tal cual como me lo pusieron. No. Pablo rompió. Elías tuvo que romper por la confrontación del Señor en su vida. Y quiero leerte un último versículo para concluir. Jesús, hablando en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 32, comienza a decirle a los escribas y a los fariseos, le dice, generación de víboras. Mire el concepto que Jesús le da. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús sabía que la formación de una persona depende de lo que hay dentro de su corazón. Y no estoy hablando de la sangre que está bombeando el corazón. Estoy hablando de las ideas, de los pensamientos, de la cultura, de las ideologías. Porque cuando Jesús habla de la abundancia del corazón, está hablando de aquellos pensamientos que surgen en la vida de un creyente, de una persona. Dice, ¿no sabéis que de la abundancia del corazón habla la boca? Pero al principio dice, generación de víbora. ¿Cómo puede hablar lo bueno siendo malo? O sea, no podemos hablar de algo que no esté dentro de nosotros. No podemos expresar algo que no creemos y que no tengamos como fundamento. Usted, mire, párese a hablar con un religioso. Párese a hablar con alguien que tiene la dogmativa de mandar al infierno a todo el mundo. Y lo primero que le va a decir es, ¿cuántas veces oras al día? Si no estás orando te va a llevar el diablo. O sea, lo primero que te va a sacar es Satanás, el diablo, las tinieblas, donde estás cautivo y todo aquel asunto. Pero nunca te va a decir que la gracia te ha empoderado en lugares donde tú no eras aceptado, pero la gracia te introdujo. Nunca te va a llevar a los ámbitos de verdad, a los ámbitos de libertad, a los ámbitos de conquistas, a los ámbitos para los cuales fuiste creado. Y discúlpeme que repita varias veces, con esto termino, es que los predicadores somos así. Con esto termino. En el libro de Génesis, el Señor le dio una orden al hombre. Una orden al hombre, al ser humano. Le dijo, multiplícate, fructifícate, llena la tierra, sojúzgala y enseñoréate. Esa fue la orden que Dios le dio al hombre. Esa fue la orden que el Señor le estableció al ser humano. O sea, mi ámbito de gobierno terrenal es multiplicación, es fructificación y es multiplícate, fructifícate y llena la tierra. Pero no tan solo con esos tres, sino que mi ámbito es gobiérnala, sojúzgala. Fui llamado como un gobernante de esta tierra. Y esa es una verdad que no podemos ignorar, porque ese es el principio, fue la primera declaración de parte de Dios sobre el hombre. Y ha sido la declaración permanente y continua desde que la gracia impronta nuestras vidas. Que nosotros podamos tener los ámbitos de gobierno. Y no hablo de ser presidentes, alcaldes, gobernadores, no. Hablo de que Dios te ha empoderado
con un cuerpo humano en una tierra, pero con un espíritu, para que puedas tener el ámbito de gobierno humano, terrenal y espiritual por causa de lo que te habita. O sea, que tú eres el agente especial y específico para no tan solo gobernar los ámbitos terrenales, sino también los ámbitos espirituales, por lo que eres y por lo que tienes. Esto para mí es poderoso, pero hasta que no lo entendamos, no lo ejercemos. Por eso el Señor les dice a aquellos escribas y fariseos, y hoy podríamos nosotros interpretarlos para nuestro ámbito. Hoy el Señor nos dice a cada uno de los que estamos acá que tenemos una autoridad, pero esa autoridad va a depender de lo que crees, de lo que tienes, de lo que portas. O sea, lo que yo creo, de la abundancia de mi corazón, va a hablar mi boca. Si yo creo que los demonios pueden arrastrar a una persona por las patas, por los jalalos y moverlo de una... Entonces ya yo fracasé. Le di más poder al diablo que él tiene. Pero si yo creo lo que la Biblia dice, que él despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolas públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, entonces ningún demonio tiene autoridad y poder sobre tu vida. ¿Sí me explico? O sea, si tú crees que el silbón te va a intimidar, la llorona te va a intimidar. Allá también se le dice la sayona, ¿no es la misma o no es la misma? Pero bueno, son familia. Si creemos que nos va a intimidar la llorona, entonces ya perdimos el ámbito para el cual fuimos llamados. Pero si entendemos que lo que Dios declaró sobre mi vida es una realidad, es algo que no va a ser conmovido por cualquier ideología humana, entonces ya soy más que vencedor. Vamos a despedir a todos los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a sus vidas.